Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, meditar en el texto que va del versículo 5 al versículo 7. Y es un tema muy importante que tenemos por delante. Y es una exhortación que nos da el Señor a la iglesia en su conjunto, a la iglesia en general. Si recuerdas, hace una semana vimos una exhortación específica a los ancianos y hoy vamos a ver la exhortación a la congregación, a toda la congregación. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor y a suplicar su ayuda. Señor y Padre, gracias por esta nueva oportunidad de poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Tú no has dejado nada al azar, tú tienes todo, Señor, previsto y dispuesto mediante tu palabra para la edificación de tu iglesia, Señor, para el cuidado de ella, para guardarnos y preservarnos hasta el día final, Señor. Y te damos las gracias por ello. Es por esa razón que ayúdanos a ver este texto de esta mañana desde esa perspectiva, Señor, como estos medios de gracia que tú nos has dado a la iglesia para poder ayudarnos a perseverar, Señor. Porque tú nos preservas para que perseveremos. Y como hemos cantado, porque tú así nos sostienes, Señor, y lo haces mediante tu gracia por medio de los medios que has dispuesto soberanamente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta exposición, que nos haga no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella, Señor, y que tú sigas edificando esta pequeña congregación aquí en Ciudad Alta cada día más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo, para poder, Señor, vivir su vida como Él, Señor, la vivió en santidad, porque así es el llamado que tú has hecho a tu pueblo, ser santos como tú eres santo, mostrando su carácter, mostrando su forma de vivir, de actuar respecto de ti y respecto de nuestros hermanos, Señor. Que Cristo sea nuestro ejemplo en todo, que le imitemos en todo y que sigamos, Señor, sus mandamientos, porque como Él perfectamente dijo, si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que viva a Cristo, que le tenga en alta estima en nuestras vidas, obedeciéndole en todo, Señor. Líbranos del error y recibe toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ya casi acabando esta pequeña carta del apóstol Pedro. Él escribió otra carta que, si Dios lo permite, seguiremos estudiando más adelante. Pero lo que hemos visto hasta ahora, y si algo ha quedado claro, o eso es lo que hemos intentado, es que el propósito de Pedro con esta carta, el propósito de Dios usando a Pedro mediante esta carta, es que recordemos que todos los creyentes tenemos un llamado irrenunciable en esta vida. Un llamado irrenunciable, es la esencia de esta carta. Y ese llamado es a ser santos como Dios es santo. Es un llamado irrenunciable, repito. Aquí no hay alternativa. Lo curioso de este llamado, o lo curioso por darle alguna expresión más o menos que nos pueda tranquilizar, es que es un llamado que el Señor nos hace en un mundo caído en pecado. Y creo que a la luz de nuestra experiencia personal y también de lo que hemos visto hasta ahora en la carta y también a la luz de todo lo que leemos en la palabra del Señor, vivir como Dios en santidad en este mundo va a traer inevitablemente sufrimientos. Inevitable. Va a traer inevitablemente desafíos. Vivir de manera como Cristo en una sociedad que aborrece a Cristo nunca va a ser fácil. Es una tarea monumental, una tarea que incluso en ocasiones nos podrá abrumar y que incluso en ocasiones, como el Señor Jesús dejó ya patente en su parábola de los terrenos, hará que muchos que se decían cristianos abandonen porque nunca lo fueron. Pedro en esta carta nos ha ido animando a enfrentar este reto. Nos ha ido ayudando a recordar de que evidentemente Dios sabe que no va a ser fácil vivir como Cristo en este mundo caído en pecado. Y por esa razón comenzó recordándonos, para animarnos, que el Señor nos llamó. Dios nos eligió desde el mundo, o nos sacó del mundo para ser santos como Él es santo. Somos llamados por Dios. Pero también nos recordó que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Que como le dijo Pablo a
a los filipenses, Dios nos ha concedido ese don de sufrir por Cristo. Pero también nos recordó el apóstol Pedro que somos partícipes de la herencia de Cristo. Y por tanto también somos partícipes de su carácter santo. Porque al final eso es la santidad, ser cada día más como Cristo. Y por tanto, sabiendo todas estas bendiciones, no debemos desanimarnos ni tirar la toalla si nos vemos en esta vida sufriendo por causa de Cristo. En esta vida santa, el apóstol Pedro nos ha exhortado, animado, alentado a que en medio del sufrimiento que puede venir por diferentes situaciones, circunstancias, contextos, matrimonios, laborales, sociales, nos ha exhortado a someternos a nuestros cónyuges, a someternos a nuestros jefes, a los gobernantes por Dios establecidos. Y también nos ha exhortado a que examinemos la fuente de nuestros sufrimientos. El sufrimiento, dijo Pedro, puede llegar en un momento determinado como una forma de la disciplina de Dios si hemos cedido al pecado. No podemos estar pasando la vida cogiendo y creyendo que todo sufrimiento es porque soy una buena persona y estoy sufriendo. En ocasiones el Señor nos disciplina porque Dios al que ama, disciplina. Si es así, y en esa reflexión vemos que nuestro sufrimiento es causa de esa disciplina de Dios, lo que debemos hacer es arrepentirnos y abandonar el pecado y no estar lamentando esa situación. Si el sufrimiento ha llegado por causa de Cristo, otra de las causas, entonces tampoco debemos desanimarnos, sino gozarnos, porque como dijo el apóstol Pedro, somos partícipes de esos sufrimientos. Pero lo que sí es cierto es que como creyentes, por lo que nunca debiéramos sufrir es por vivir en pecado. Por lo que nunca. Y ahora, acabando su carta en el capítulo 5, ya da unas últimas exhortaciones a la iglesia. Sabiendo toda esta realidad de quiénes somos en Cristo, a qué somos llamados en Cristo, anunciando la realidad de vivir como Cristo en un mundo caído en pecado, ahora Pedro acaba dándonos, digamos, las medidas de la gracia de Dios a nuestro favor para poder vivir en santidad en un mundo caído en pecado y llevar a cabo esa vida en todos nuestros contextos. Y si recuerda, la semana pasada, hace 2 semanas, vimos cómo, por un lado, Dios ha provisto a ancianos y pastores que deben guiarnos y deben pastorearnos mediante la palabra de Dios. Deben ser ejemplos al rebaño. Eso es una medida de la gracia de Dios a la iglesia de Cristo, para precisamente poder vivir en santidad dentro de esta vida. Y hoy, a continuación, del versículo 5 al 7, Pedro nos va a revelar a modo de exhortaciones 4 medios más de esa gracia con la que Dios nos equipa para enfrentar el sufrimiento. 4 exhortaciones que nos equipan para enfrentar el sufrimiento como iglesia. Y que son, primera exhortación, sujétense a sus pastores. Segunda exhortación, tengan un trato humilde entre ustedes. Tercera exhortación, humíllense ante Dios. Y cuarta exhortación, echen toda su ansiedad sobre Dios. Primera exhortación, sujétense a sus pastores. Segunda, tengan un trato humilde entre ustedes. Tercera, humíllense ante Dios. Y cuarta, echen toda su ansiedad sobre Dios. Estas exhortaciones, repito una vez más, son parte de los medios de la gracia de Dios que nos guían a tener una relación más profunda con Él y que esa fe vaya creciendo en confianza y descansando aún en medio de los sufrimientos que podamos enfrentar en esta vida. Vamos a leer el texto. Primera de Pedro 5, versículos del 5 al 7. Yo voy a leer la versión de las Américas. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Asimismo,
vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La primera exhortación es: estén sujetos a sus pastores. Mira la primera parte del versículo 5. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Claro, seguro que estás pensando, ¿y cómo llega Miguel a la conclusión que aquí está hablando de sujetarse a los pastores? Esa misma pregunta me hacía yo cuando estaba estudiando el texto. Bueno, primeramente, hay que entender que esa palabra mayores es presbíteros, que es la misma que usó anteriormente en el versículo 1 cuando habla de a los ancianos. Por tanto, usa mayores, el traductor, pero la palabra griega es la misma, presbítero, por tanto, está hablando de los pastores de la iglesia. Además, cuando comienza diciendo asimismo, ese asimismo indica que ahora se dirige con la misma autoridad de anciano con la que lo hizo anteriormente del versículo 1 al 4, cuando se dirigió a los que son ancianos como él, pero ahora lo hace a otro grupo dentro de la iglesia. ¿Y cómo identifica ese nuevo grupo? Dice, vosotros los más jóvenes, vosotros los más jóvenes. La palabra jóvenes en general puede indicar a alguien nuevo o más nuevo. También puede hacer mención a alguien menor en relación de edad. Por ejemplo, dos hermanos, uno es el mayor y el otro es el menor. Y ese menor se identifica como el más joven. En la cultura de aquellos tiempos, ese joven dependería de su hermano mayor. Se apoyaría en él, aprendería de él, tristemente costumbres que se han perdido con el tiempo. Debido a esta diversidad de opciones, así se refiere a jóvenes en edad o jóvenes en parentesco, debido a esta diversidad de opciones hay ciertas divergencias en diferentes autores bíblicos en cuanto al sentido el sentido que Pedro le quiere dar a esta palabra. Si la usa en el sentido de jóvenes en edad o jóvenes en la fe, o en el sentido de todos aquellos que dentro de una congregación no son ancianos. Son las tres posibilidades. Sin embargo, a pesar de estas divergencias, si usamos el contexto, que siempre es importante usar el contexto, como siempre decimos, podemos entender el sentido más apropiado de esta palabra. Pedro, como recordamos, ya está acabando su carta, está dando las últimas instrucciones a la iglesia, a los hermanos que están pasando por pruebas, por sufrimientos, pero recuerda que han sido llamados por Dios para ser santos, así como Dios es santo, y le está dando esas últimas instrucciones. Y en estas últimas instrucciones, cuando comenzó en el versículo 1 de este capítulo 5 hasta el 4, como hemos dicho, Pedro se dirige primero a los ancianos de la iglesia. Y no lo hizo en el sentido de personas mayores de edad, sino de pastores de las iglesias. Y una vez acabadas esas instrucciones a los ancianos, ¿qué se debe esperar con Pedro? ¿Qué se debe esperar en esos consejos que Pedro le está dando a una iglesia local? ¿Que continúe con quién? Con el resto de la congregación. Es lo lógico. Comienza por los pastores, comienza por los ancianos, y ahora le va a hablar al resto de la congregación. Es lo lógico. Pero la pregunta es, ¿por qué los identifica como los más jóvenes? Bueno, pues básicamente por la característica que deberá identificar la actitud de una congregación respecto de sus ancianos. En otras palabras, Pedro quiere, cuando se dirige a la congregación, que sepa cómo deben vivir respecto de sus ancianos. En todo tiempo, pero mayormente en tiempos de pruebas. ¿Y cómo deben vivir la congregación respecto de sus ancianos? Sométanse. Estén sujetos a los presbíteros, a los ancianos, a los pastores. En otras palabras, se dirige a la congregación como jóvenes para que ellos entiendan el rol que tienen dentro de la iglesia de someterse a sus pastores. Como dije antes, en la cultura
de aquella época era normal que un joven siempre viviera sometido a sus mayores. No pasa tristemente como hoy día. Por tanto, cuando la iglesia escucha esto, ya sabe por qué tienen que hacerlo. ¿Me debo someter como un joven se sometería a su hermano mayor? Ah, lo entiendo. Porque mi hermano mayor me tiene que cuidar. Lo comprendo. No es una sujeción de autoridad por autoridad, sino por un cuidado pastoral. Esa es la idea. Pedro quiere que la iglesia comprenda que ellos tienen ese rol de someterse a los mayores, a los presbíteros, a los ancianos. Por tanto, los más jóvenes, esa frase es entender el rol de la iglesia respecto de sus ancianos, de sus pastores. Así como un joven de edad se sometería a uno mayor que él, así como un hermano menor dependería de su hermano mayor, se apoyaría en él, aprendería de él, se dejaría guiar, se dejaría aconsejar por él. Así debe hacer el resto de la congregación con sus ancianos y pastores que les dirigen. Esa es la idea. Deben someterse a sus ancianos, pero no deben hacerlo ciegamente. Recuerda lo que vimos hace ya 2 semanas. Aunque esos ancianos no sean perfectos, sí tienen que ser ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Ejemplos de una vida de intimidad con Cristo. Ejemplos de una vida de intimidad con la palabra de Dios. Deben ser ejemplos de fidelidad en el cuidado de la congregación. Deben tener un corazón dispuesto a supervisar y guiar con amor. Y también a dejarse supervisar y guiar con amor por otros ancianos. Y debe hacerlo sin ningún otro interés que no sea el anhelo profundo por la salvación de cada oveja que le ha sido encomendada. Cuando estás bajo el cuidado de un pastor así, de unos pastores así, que ejemplifican a Cristo, que no son perfectos, pero ejemplifican el cuidado pastoral de Cristo, ¿cuál debe ser la respuesta de una iglesia? Sobre todo en tiempos de prueba y de tribulación, sujetarse a ellos confiadamente. Esa es la idea. Como un joven se sujetaría al cuidado confiado de su hermano mayor. Así que la primera exhortación de Pedro a la iglesia para el cuidado de nuestras almas en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, es sométete, sujétate a tus ancianos que te pastorean como lo haría Cristo. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Ahora bien, ¿qué significa este mandato de estar sujetos? La palabra sujeto significa de forma sencilla la palabra griega, estar bajo la autoridad, someterse a la autoridad voluntariamente de otra persona. No es una sumisión forzada, sino que es una elección consciente y de buena gana. Imagina un hijo que respeta y obedece a su padre. Eso es lo esperable. O a un soldado que sigue las órdenes de su capitán. Eso es lo que se le exige. En ambos casos no hay opción si se es hijo o si se es militar. Pues de la misma manera, estar sujetos a nuestros pastores o ancianos significa que decidimos voluntariamente seguir sus consejos, enseñanzas, exhortaciones, porque eso es lo esperado a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo estipulado por Dios para nuestro cuidado espiritual y no hay otra opción. El autor de Hebreos lo expresa de la siguiente manera, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué yo debo de someterme a mis pastores, a mis ancianos? Porque el deber de mis ancianos es velar por mi alma. Pero sigue diciendo el autor de Hebreos, como quienes han de dar cuenta, segunda razón, porque ellos tendrán que dar cuenta de mi alma. Por tanto, para que lo hagan con alegría y no quejándose, me debo someter a ellos, porque sé que ellos tendrán que dar cuenta de mi vida. Si yo amo a mis pastores, si yo amo a mis ancianos que cuidan de mi alma, qué menos que sujetarme a ellos por amor a ellos, por mi bien, pero por amor a ellos, para que cuando tengan que dar cuenta a Dios, no tengan nada que decir. Esta exhortación es clave si entendemos y siguiendo el mismo ejemplo de un joven, quizás ya un joven actual,
Esta exhortación es clave si entendemos que nos va a costar someternos a nuestros ancianos. ¿A los jóvenes les cuesta o no les cuesta someterse a sus padres? Los jóvenes miran para otro lado. Bueno, ¿quién de aquí no ha sido joven? Yo he sido joven. Como diría el apóstol Pablo, y el más desobediente de esta sala en este momento, a sus padres fui yo. Todos hemos sido de alguna manera u otra rebeldes. Por tanto, si usamos el mismo ejemplo del joven, nos va a costar someternos a nuestros ancianos. ¿Por qué? Porque como los jóvenes creemos que ya lo sabemos todo. Creemos que somos suficientemente fuertes para afrontar por nosotros mismos todos los peligros a los que nos enfrentamos. Y como los jóvenes, todos los creyentes podemos tener una confianza similar, una confianza desbordante en nosotros mismos y un sentido de invulnerabilidad ante el peligro. Y por esa razón vemos todo consejo, toda exhortación, no como una ayuda, sino como una imposición, o incluso como una limitación de mi libertad. ¿Quién se cree para decirme lo que yo debo hacer o lo que no debo hacer? Incluso, en ocasiones, llegamos al punto de creer que esos ancianos o pastores no están a nuestra misma altura intelectual o espiritual. No saben tanto como yo, por tanto, no son adecuados para mi cuidado pastoral. Ayer, en la conferencia de expositores, en la rueda de preguntas y respuestas, Sugel Michelin dijo una cosa que me fue muy adecuado para hoy. Y él dio la siguiente exhortación. Hermanos, sujétense a los pastores que Dios les ha puesto en sus iglesias. No se sujeten al que es una estrella en YouTube, al que es conocido mundialmente por ser un gran expositor, por haber escrito libros, y solamente por esa razón me voy a someter a él, porque mi pastor en mi iglesia no lo conoce nadie, apenas sabe hablar. Y Sugel dice, ese es el pastor idóneo que Dios ha puesto para el cuidado de tu alma. Ese es. Hermanos, rechazar el someternos al cuidado de nuestros pastores, negarnos a seguir sus exhortaciones y consejos es, en última instancia, una falta de confianza en el plan de Dios para nuestra protección y nuestra santificación. Estoy diciéndole a Dios, te equivocaste, este no es la persona a la cual yo debo seguir. Pero ¿sabes qué? Ni tú ni yo establecemos a los pastores que nos van a guiar. Lo hace Cristo, porque Él edifica su iglesia. Él es el buen pastor. Y Él ha elegido a pastores para proteger y guardar a su rebaño. Y por tanto, nuestra única responsabilidad es someternos a esa voluntad de Cristo. Por tanto, someternos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, es una expresión de nuestra fe en que Dios está trabajando a través de ellos para nuestro bien. Como nos recuerda Judas 24 y 25, la obra de nuestra santificación no depende de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Y qué pensamos? ¿Que esto es algo místico? ¿De qué manera práctica Dios, que es poderoso para guardarnos sin caída, lo va a hacer? ¿Usando a quién? A los pastores para guardarnos, si son los pastores que ejemplifican los primeros 4 versículos del capítulo 5 de Pedro, que ejemplifican a Cristo, que viven a Cristo, que predican la palabra de Dios. Así que en lugar de confiar en nuestra propia invulnerabilidad, en vez de confiar en nuestras propias fuerzas, debemos depositar nuestra confianza solo en Cristo. Él es el único que es verdaderamente capaz de guardarnos sin caída. Sin embargo, debemos reconocer que esa ayuda que el Señor nos presta a menudo viene a través de los líderes que Él ha designado en cada iglesia local y a los cuales debemos sujetarnos en obediencia. Obviamente, como he dicho, esta sujeción a nuestros pastores, a nuestros ancianos, no es algo ciego. Someterse a sus exhortaciones, a sus guías, tiene un límite crucial. Hay un límite.
Solamente debemos seguir a un pastor cuando su vida, sus enseñanzas, sus consejos, sus guías estén fundamentados en la palabra de Dios. Otra cosa distinta es que para ti lo que Dios te dice en su palabra no sea suficiente, pero no culpes en ese caso al pastor. Tienes que seguir a uno cuya vida, sus enseñanzas, consejos y guías estén fundamentados en la palabra de Dios, porque en últimas todos nos sometemos a la palabra de Dios. Porque en últimas la única autoridad dentro de una iglesia es la palabra de Dios. La única. No fue casual que Pedro en el pasaje anterior, del versículo 1 al 4, ya nos diera esas características que se deben buscar de un anciano pastor. Un líder digno de ser seguido, de ser obedecido, es aquel que vive, enseña y guía con la palabra de Dios como su única y máxima autoridad, tanto en su vida como en la iglesia. Un pastor, repito, aunque imperfecto, porque sigue siendo una oveja más imperfecta, debe vivir imitando a Cristo si quiere ser un guía eficaz a su congregación, como nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Por qué Pablo dice, imítenme a mí? Porque yo estoy viviendo como Cristo. Pues igual. Debemos seguir a pastores que viven como Cristo, que imitan a Cristo, y que su única motivación para vivir así, también como nos recordó Pedro en el pasaje anterior, es que todas las ovejas que Cristo le ha encomendado acaben la carrera de la fe que tienen por delante. No hay otra motivación. No hay otra motivación. Ciertamente en la vida, en ocasiones, habrá áreas grises, donde la palabra de Dios no aclare de manera explícita algún asunto. Pero aún así, ¿qué deben hacer esos pastores y ancianos que se apoyan en la palabra de Dios? Actuarán con prudencia, actuarán con oración, pedirán consejos, pedirán experiencia de otros hermanos, pero nunca actuarán de una manera desmedida. Hermanos, al someternos a la guía, el cuidado, las exhortaciones de nuestros ancianos, de nuestros pastores, demostramos que confiamos en el plan de Dios para su iglesia. Confiamos en el plan que Dios tiene para nosotros y en las personas que Él ha designado para ello, para pastorearnos, para cuidarnos. En resumen, la sujeción a nuestros líderes espirituales que nos guían firmemente por medio de la palabra de Dios es una forma de confiar y honrar a Dios y de buscar nuestro propio bienestar, sobre todo en momentos de tribulación y pruebas. La segunda exhortación de Pedro a la iglesia es que todos, ancianos y congregación, todos, actuemos con humildad los unos con los otros. Tengan entre todos una humildad mutua. Mira lo que sigue diciendo ese versículo 5. Y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Como hemos dicho, esta exhortación así es dirigida a toda la iglesia. Y todos es todos, desde los ancianos hasta el más joven de los miembros, desde el más maduro al más inmaduro, sea cual fuere tu situación espiritual o tu situación ministerial dentro de la iglesia, todos debemos revestirnos de humildad en nuestro trato mutuo. Pedro usa la palabra revestidos. Él quiere que nos vistamos. Es la prenda, la humildad es la prenda que debemos vestir, independientemente de nuestra madurez espiritual, del rol ministerial que tengamos en la iglesia. Digamos que de alguna manera la humildad es el uniforme que nos identifica como parte de esta comunidad llamada iglesia. Más allá de nuestra antigüedad o más allá de lo que hagamos en la iglesia. La humildad nos permite reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos de Cristo, pero también que nos necesitamos los unos a los otros, porque así es el diseño de Cristo para su iglesia. La humildad nos libera de la idea de la autosuficiencia. Nos recuerda que no podemos vivir la vida cristiana solos, que aquí no hay ningún llanero solitario,
Que no se puede decir yo estoy buscando a Dios cuando no voy a la iglesia o cuando no quiero tener relación con mi iglesia. Estarás buscando a Dios, pero seguro que no es el Dios de la Biblia. Será un Dios que tú te has inventado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos salva, nos bautiza en un cuerpo, dice Pablo. Somos parte del cuerpo de Cristo y cada miembro necesitamos del otro. Esta interdependencia es el diseño divino para la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 12, 21, un texto muy conocido, que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Y este pasaje nos enseña que cada parte del cuerpo, cada creyente, sin importar cuán insignificante parezca, es vital y necesario para el buen funcionamiento del cuerpo de la iglesia. En esencia, en este pasaje vemos cómo la humildad nos permite valorar a cada hermano y hermana como superior a uno mismo, reconociendo que Dios ha puesto a cada uno en la iglesia con un propósito vital. La humildad en el trato mutuo también nos capacita para tratar con gracia a aquellos que están en diferentes etapas de su caminar con Cristo. Ay, hermanos, en ocasiones nos falta tanta humildad en este sentido. Cuando realmente entendemos que no todos avanzamos a la misma vez, que no todos avanzamos a la misma velocidad, que cada uno tiene sus luchas. Cuando entendemos esto, la humildad nos permite ser pacientes, compasivos, comprensivos, sabiendo que no todos avanzamos al mismo ritmo ni enfrentamos las mismas luchas. La humildad en el trato mutuo nos permite, sobre todo en tiempos de sufrimientos y pruebas, el ser pacientes y amorosos los unos con los otros y valorar, como he dicho antes, a cada hermano o hermana como superior a uno mismo. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no buscando cada cual su propio interés, sino el de los demás. Esta es la esencia de la humildad. No pensar que somos más importantes que otros, sino buscar activamente el bienestar de nuestros hermanos, aunque incluso a cambio tenga que limitar mi propia libertad. Al vestirnos de humildad en nuestro trato mutuo, nos estamos vistiendo de Cristo, porque Él se humilló a sí mismo para darnos ejemplo. Demostramos que hemos comprendido el regalo de la gracia inmerecida de Dios en nuestras vidas. Esta virtud nos permite reflejar el amor del Señor a otros, cumpliendo así la ley del Señor. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de quienes de los otros, y así que haremos cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? El amor. Sobrellevar las cargas de los demás no es una opción, es un mandato de amor. Yo no amo a mi hermano porque si lo veo con una necesidad le doy €1. Yo no estoy demostrando amor dándole una palmada en la espalda, sino cuando él peca contra mí y yo oro por él y lo aliento, o el burro delante para que no se espante, o yo peco contra él y él ora por mí. Es alentarlo, animarlo, aún cuando está pasando por los peores momentos por causa quizás de un pecado. Cumplir la ley de Cristo es un mandato de amor. Esto requiere compasión, requiere humildad para reconocer que así como nosotros necesitamos ayuda, nuestros hermanos también la necesitan. No hay lugar para el orgullo o el juicio cuando reconocemos que todos somos débiles y pecadores y necesitados por igual de Cristo. Si mi hermano me hace ver que la fuente de mi dolor, que la fuente de mi sufrimiento es por causa de mi pecado, debo aceptarlo. Gracias, Señor, por poner a mi lado a alguien que me está cuidando. Y debo aceptarlo y arrepentirme de ese pecado. Si ese hermano me hace ver que la fuente de mi sufrimiento es porque mi Dios me está disciplinando, porque llevo una vida desordenada, Señor, gracias por ese hermano. Debo reconocerlo. Y si me hace ver que es por causa de Cristo, gracias, Señor,
por poner a mi lado un hermano que me está alentando y animando a acabar la carrera que tengo por delante. Por eso la humildad también nos hace conscientes de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Todos seguimos en la carne. Todos luchamos cada día contra ella. Como leímos esta mañana, como Pablo mismo reconocía de sí mismo. Y yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos 7, 18 y 19. Esta lucha constante, ¿a dónde debe llevarnos? Hermanos, debe llevarnos a la compasión y a la paciencia mutua, porque todos estamos igual. Si un hermano comete un error, nuestra primera reacción no debe ser la crítica, sino la comprensión y el apoyo. Como ya dije hace unas semanas, no debemos ser permisivos, pero sí comprensivos. Y debemos ir a ese hermano y exhortarle con amor, exhortarle a ponerse a cuentas con el Señor. Si hoy un hermano necesita que lo corrijamos con humildad, mañana podríamos ser nosotros quien necesitemos esa misma ayuda. Permítame hablarles con el corazón, quizás incluso con un peso que siento en mi alma. A veces miro a nuestro alrededor y veo que nos falta paciencia. Y incluso nos falta compasión. ¿Por qué? Porque creo que vamos avanzando, y cuando digo avanzando no digo que vamos creciendo, sino que nos vamos alejando de lo que sucedió en nuestra vida en un momento determinado. Y fue cuando el Señor, por su gracia, nos salvó por el medio de su Evangelio. Y nos hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. Nos hemos olvidado de Cristo. Nos hemos olvidado de su Evangelio. Sí, nos hemos vuelto muy religiosos. Pero nos hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. ¿Acaso hemos olvidado que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne? ¿Hemos olvidado que se humilló hasta el punto de morir en una cruz por nuestros pecados? ¿Hemos olvidado que esa muerte no fue casualidad, sino un acto deliberado para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios? La verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros merecía la condenación eterna, merecía sufrir la ira de Dios en el infierno por nuestros pecados. Pero vamos avanzando, nos vamos alejando y al final parece que lo que merecemos es la gloria porque hemos sido buenos creyentes. Porque soy capaz de ver el fallo del hermano, pero no veo la viga que tengo en mi ojo. Nos hemos olvidado que en ese Evangelio Dios, en su infinita misericordia y con un amor incomprensible, vino a por nosotros, a todos por igual, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todos necesitamos recibir la misma vida de Cristo. Y que todos hemos sido salvados por pura gracia, a través de la fe en el Señor. No lo merecíamos y aún así nos lo dio. Y si hoy estás aquí, y hablo a ti que quizás todavía no has rendido tu vida a Cristo, te ruego, te exhorto, arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Hermanos, si tan solo recordáramos cada día esta verdad del Evangelio, si cada mañana recordáramos el Evangelio, y les invito a que lo hagan, les exhorto, permítame con toda humildad, les exhorto, recuerden cada mañana el Evangelio. Si la mantuviéramos fresca en nuestras mentes, ya les digo yo, que nuestro trato mutuo cambiaría radicalmente. Seguro. Seríamos más humildes los unos con los otros, más comprensivos. Nos alentaríamos con sinceridad, nos amaríamos fielmente. La paciencia fluiría, la compasión rebosaría. ¿Por qué? Porque sabríamos que el otro, igual que nosotros, ha sido rescatado de la misma oscuridad que fui yo rescatado. En resumen, la sumisión y el trato mutuo humilde que por gracia hemos recibido junto con la salvación por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son el cemento que une a la iglesia, sobre todo cuando esta iglesia sufre, cuando está en ese camino de la santidad a la que somos llamados por Dios. Nos recuerdan que somos un solo cuerpo,
con un solo Señor, en una misma carrera. La humildad nos permite ayudarnos, apoyarnos, amarnos, cumpliendo así la ley de Cristo, reflejando el corazón de nuestro Salvador, que se humilló a sí mismo para servirnos a todos por igual. Hermanos, no vivir de esta manera los unos con los otros, no someternos a los ancianos que nos corrigen, que nos exhortan, que nos alientan con la palabra de Dios, no tratarnos con amor humilde y paciente los unos con los otros en nuestras luchas y nuestros sufrimientos. ¿Sabes lo que es, en definitiva? Actuar como soberbios. Y voy a decir algo muy duro, pero lo voy a decir. ¿Sabes quién es el soberbio por naturaleza? Satanás. Actuar de esta manera es actuar como Satanás. Actuar como Satanás. Por eso Pedro sigue diciendo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Isaías 66:2 leemos estas palabras del Señor. Pero a este miraré, al que es humilde. Dios mira al humilde. ¿En qué sentido? En que le da su gracia. ¿Qué significa gracia? Bendición inmerecida. Dios bendice la vida de los humildes y se opone a aquellos que son orgullosos. Cuando ves a un creyente tropezando todo el tiempo, tratando de arreglar su vida, tropezando, tratando de encontrar algún tipo de solución a sus problemas, tropezando, buscando soluciones a sus conflictos internos, a sus sufrimientos, buscando algún tipo de terapia que funcione, algún tipo de asesoramiento que resuelva sus problemas, algún tipo de libro cristiano que los libere de sus dilemas en 30 días, en 40, en 50. Cuando ves creyentes así, ves a creyentes que no están experimentando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se han alejado de los medios de esa gracia. ¿Qué medios? Lo que hemos visto, la iglesia, la oración, los hermanos, los pastores, la palabra, el trato mutuo en amor. Si dejas eso, da igual lo que busques, porque esos son los medios de la gracia que Dios te ha puesto. Y esos hermanos lo único que están experimentando es simple y llanamente a Dios resistiéndoles. Les resiste no dándoles de esa gracia sustentadora y fortalecedora porque son orgullosos. Y Dios se opone a los orgullosos y solamente le da gracia a los humildes. Por tanto, sabiendo que Dios nos da de su gracia por distintos medios para ayudarnos en nuestras tribulaciones, incluida la iglesia, incluido el trato mutuo, humilde en amor, nos da a los pastores, los ancianos, sabiendo que Dios también puede resistir el darnos esa gracia vital si nos mantenemos orgullosos. Hermanos, examinemos si estamos viviendo así. Y quizás podamos encontrar muchas respuestas a por qué, aunque luchemos y luchemos, siempre estamos igual. No culpemos a Dios, no culpemos a la iglesia, mírate a ti mismo, mírate a ti mismo. Pedro nos da otra exhortación, a todos también. La tercera, y es que todos nos humillemos delante de Dios y de lo que Él dispone soberanamente. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Humillaos. Es un verbo, me río porque voy a decir ahora, es un verbo que está en activo. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción la tiene que llevar a cabo el sujeto. Yo no sé si a ti te ha pasado, no sé, que quizás a lo mejor en tus oraciones en un momento determinado has dicho, Señor, humíllame. Uy, no digas eso más. Más te vale que te humilles tú. Más te vale que te humilles tú y no que te humille Dios. El verbo está en activo. Tenemos que tener la predisposición a humillarnos nosotros delante de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Un creyente es alguien que voluntariamente se humilla ante Dios.
O dicho de otro modo, se somete a Dios. Se somete a los medios de la gracia que Dios ha dispuesto para la ayuda. Sométete a su voluntad. Sométete a su disciplina. Si Dios te está disciplinando y te hace sufrir por causa de tu pecado, sométete. Agradécele lo que está haciendo. Sométete a su exhortación. Si Él ha puesto a tu cuidado a pastores o ancianos que no te dicen lo bonito que eres, lo maravilloso que eres, sométete a Dios, humíllate a Dios. Humíllate reconociendo que solo Dios es poderoso para guardar tu vida. Una vez más nos recordamos Judas 24 y 25. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es un acto de fe en Dios. ¿Cuántas veces quizás también hemos dicho, Señor, aumenta mi fe? Pues humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Él. Es reconocer que solamente Él y nadie más que Él es el que obra poderosamente en mi vida. Es reconocer que solamente su poderosa mano me va a poder sostener. Hermanos, ¿cuántas veces no llenamos nuestra boca con que Dios es soberano? En tanto y en cuanto no afecte mi vida. Porque ahí entonces vamos a discutirlo. Te voy a dejar, Señor, si me place. Te voy a dejar si me va todo bien. Pero si no, déjame hacerlo a mí. Hermanos, debemos confiar plenamente, humillados ante Dios, de que solamente Él puede dirigir nuestras vidas, que solamente Él puede obrar sus propósitos a su tiempo, a su modo y a su manera, y que todo lo que Él hace es para mi bien, aunque yo aquí no lo entienda, y que lo hará mediante los medios de su gracia que Él ya ha dispuesto. Él no nos pide a nosotros opiniones. ¿Qué te parece si lo hago así? ¿O qué te parece si lo hago de otra manera? Lo voy a hacer así. Humíllate bajo mi poderosa mano. Sabiendo esto, mejor será que nunca nos creamos más sabios que Dios, ni siquiera igual de sabios que Dios. Mejor que no luchemos contra Dios. Mejor que no cuestionemos la sabiduría de Dios, sino que mejor seamos mansos y humildes. Y que con esa mansedumbre aceptemos con humildad lo que Dios traiga a nuestra vida, sea lo que sea. Sea lo que sea, que humildemente nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y aceptemos sin cuestionar lo que Él tiene para nosotros. Esta frase, bajo la poderosa mano de Dios, nos recuerda todo el Antiguo Testamento, que como dice el apóstol Pablo, fue escrito para nuestra enseñanza. Yo te pregunto a ti si conoces algo del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Quién en un momento determinado pudo oponerse a Dios? ¿Quién? ¿Satanás, cuando intentó ocupar o usurpar el lugar de Dios, cuando hizo pecar a Adán y a Eva? ¿Faraón, impidiendo salir a Israel de Egipto? ¿Las naciones paganas? ¿Los reyes, los gobernantes perversos que gobernaron Israel o las otras naciones que intentaron destruirla? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo impedir que Dios no cumpliera su propósito? Todo eso fue escrito para nuestra enseñanza. Job 23, del 13 al 16, dice: pero Él, Dios, es único, único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Job está diciendo, ¿cómo yo voy a hacer cambiar de opinión a Dios si todo lo que Él ya tiene determinado en mi vida lo va a hacer?
En esta relación con Dios, ¿quién debe cambiar? ¿Dios o yo? Yo. Por tanto, sigue diciendo Job, por tanto me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Sabiendo que nada ni nadie puede resistir a Dios, más nos vale humillarnos ante su poderosa mano. Y si lo hacemos y confiamos humildemente en que todas las cosas que Dios permite, en palabras del apóstol Pablo, obran para nuestro bien, Pedro afirma que el Señor a su tiempo, ¿qué hará? Nos exaltará. Ese verbo exaltar también puede traducirse levantar. Habla de un levantamiento espiritual, habla de una restauración. No está diciendo que te va a poner como Dios. Dicho de otro modo, si nos humillamos ante Dios y confiamos en Él y confiamos en las medidas de su gracia que Él nos da, que Él da a su iglesia para nuestro cuidado, para nuestra protección de todos y cada uno de sus miembros, si confiamos humildemente en su providencia, en sus planes, en su bondad hacia nosotros, a su tiempo y no al nuestro, al suyo, Dios nos restaurará de ese sufrimiento o prueba por la que podamos estar pasando. Pero deberemos confiar que será su tiempo. Y hermano, esto requiere paciencia de nuestra parte. Y la paciencia, como decía un hermano, es poner en juego nuestra confianza. ¿Cómo sé que yo tengo confianza en Dios? Porque sé esperar en Dios. Porque espero en Dios. La paciencia es un elemento básico de nuestra madurez espiritual, Santiago capítulo 1. ¿El fin de la prueba cuál es? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Poner en práctica la confianza que digo tener en Dios. Y si luchamos contra Dios en ese punto, si queremos las cosas ya, si no queremos saber esperar, literalmente estaremos oponiéndonos a su gracia. Así que es importante recordar que mientras estés bajo la poderosa mano de Dios, y Él permita la prueba y el dolor para probarte, para purgarte, para purificarte, no te desanimes. Solo confía en Dios. Solo confía en Dios. Confía en los medios de gracia que Él te ha dado y sé paciente. Warren Wiersbe dijo, una de las evidencias de nuestro orgullo remanente es nuestra impaciencia con Dios. Y una de las razones de nuestro sufrimiento es que aprendamos paciencia. ¿Qué es qué? Poner en práctica nuestra confianza en Dios. Dios tiene que enseñarnos a humillarnos delante de Él para que confiemos en Él pacientemente. Y por esa razón en ocasiones permitirá pruebas y dolor. Así que sabiendo todo esto, Pedro nos da una última exhortación, la cuarta. Echa sobre Dios todas tus preocupaciones. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De todas las religiones del mundo, solamente, permítame usar esta expresión, aunque no es la más apropiada, la religión cristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos. Ninguna otra religión habla de que un Dios se ocupe y preocupe de sus hijos, salvo el Dios de la Biblia, el Dios cristiano. Es más, tanto se ocupa de ellos que continuamente Dios nos está invitando a traerle a Él todos nuestros problemas. Solamente unos ejemplos, pero te animo a que en casa hagas el ejercicio de buscar en las Escrituras la ingente cantidad de veces que Dios nos invita a ir a Él y echar sobre Él nuestras ansiedades. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Salmo 55:2. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja, muy conturbado.
Mateo 6:25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? De nuevo el Señor Jesús en Mateo 6:32, porque los gentiles buscan afanosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Y Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. De continuo, hermanos, de continuo Dios nos anima en su palabra a ir a Él y echar nuestra ansiedad sobre Él. La palabra ansiedad significa todo aquello que cause en nuestro alma, un desequilibrio. Miedo, afán, perturbación, tristeza, incertidumbre, todo aquello que produzca en nuestro interior un desequilibrio emocional. Todo esto que puede provenir de un corazón descontento, de un corazón desagradecido o también de una mente desesperada. Todo ello motivado quizás por situaciones realmente dolorosas, como puede ser escasez, como puede ser enfermedades propias o de seres queridos, como puede ser la muerte de un ser querido, o que puede ser por persecución. Todo lo que sea fuente de esa ansiedad, en ocasiones, repito, legítimas, si realmente te has humillado bajo la poderosa mano de Dios, si realmente confías en sus planes, si realmente descansas en sus medios de gracia, entonces echa de una vez y para siempre toda esa ansiedad sobre Dios. Esto, Señor, llévalo tú. Llévalo tú. Porque Dios quiere llevarlo Él. Esto no es una falta de responsabilidad por nuestra parte. Es una medida de la gracia de Dios hacia nuestro favor. Si cargamos con esa mochila, entonces no nos quejemos. No culpemos a Dios ni le digamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Te pasa porque no has querido darme esa mochila. No has querido humillarte ante mí, reconociéndome en todos tus caminos. No has querido que yo te ayude. No has querido mi gracia que se perfeccione en tu debilidad. Sigues confiando en ti. Sigues creyendo que tú solo puedes. Sigues creyendo que solamente tú estás al control de tu vida. No has aprendido nada de lo que hizo Cristo en aquella cruz cuando murió para salvarte. Lo hizo para que volvieras a mí, a depender de mí, a confiar en mí, a descansar en mí, nos dice el Señor. Llama la atención que Pedro, cuando dice aquí echando, ese tiempo verbal, el tiempo verbal de ese verbo echar, habla de una acción única. De una acción única. O sea, no es un proceso. Ni siquiera es que cada vez que viene un nuevo problema lo vuelvo a echar. No, lo echas una vez y por todas, todo. Y cuando vuelvas a enfrentar un nuevo problema, ya anteriormente habrás echado en Cristo esa ansiedad. Es una acción única. Si realmente has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, ese momento único, esa fe única, ese momento único que confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor, en ese mismo instante tienes que haber confesado, Señor, he hecho sobre ti todas mis cargas que he de vivir el resto de mi vida. Ya no temo lo que me pueda hacer el hombre, ya no temo lo que venga por delante. Me has trasladado de este reino de tinieblas al reino de tu amado Hijo. Si confías con verdadera humildad en Dios, en su gracia, en sus tiempos y en sus medios, de una vez y para siempre, echas todas tus ansiedades sobre el Señor. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que Él tiene cuidado de ti. Jesús no dijo en el Sermón de la Montaña que si Él cuida de los lirios del campo, también nos iba a cuidar a nosotros.
¿No dijo que si Él alimenta a los pájaros, también a nosotros nos va a alimentar? ¿No dijo también que somos muchísimo más valiosos que todos los pájaros y que todas las cosas? Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No está diciendo que nos va a hacer ricos, sino que la abundancia de lo que Dios tiene para darnos es inagotable. No tenemos que tener ningún miedo. Y por eso Pablo me encanta cómo a continuación en Filipenses 4:20 dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias. No necesito nada más. Ya lo te tengo, teniéndote a ti, lo tengo todo. Todo. Hermanos, la vida cristiana en un mundo caído es un desafío. Sí, un desafío. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios nos ha dado una serie de medios de su gracia para poder enfrentarlo. Él nos ha dado pastores, ancianos que nos guían, a quienes deberemos someternos confiando en su guía, en su corrección, en su exhortación, siempre que estén basados en la palabra de Dios. Esta confianza es un acto de fe en el plan que Dios tiene para nuestro cuidado espiritual. Nos ha dado un cuerpo de creyentes llamado iglesia para que todos juntos caminemos en humildad, codo con codo. Esta humildad nos permite reconocer que necesitamos de Dios y que también necesitamos de mis hermanos y que necesitamos de la gracia de Dios. Esa humildad nos capacita para amar, para perdonar, para sobrellevar las cargas los unos de los otros en medio del sufrimiento. Nos ha dado la gracia de poder humillarnos ante Él. Hermanos, los demonios no tienen esa gracia. Humillarnos es una gracia de Dios a nuestro favor. Y lo podemos hacer para entregarle todas nuestras ansiedades. Como hemos visto, debemos echar de una vez y para siempre todas nuestras preocupaciones sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestra única tarea es, sea cual sea la situación por la que estemos viviendo, es confiar plenamente en Dios. Es obedecer estas exhortaciones. Es descansar con paciencia en su sabiduría y en su amor. Y es darle a Él toda la gloria, incluso en medio del dolor y el sufrimiento, y si estos son parte de nuestro camino en esta tierra, como fue el caso de aquellos hermanos a los cuales Pedro se dirigió. ¿Qué pensamos? ¿Que ellos estaban viviendo maravillosamente? Estaban sufriendo terriblemente, pero con sus vidas daban gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vivían confiadamente en que su Dios, nuestro Dios, les estaba cuidando y protegiendo. Hermanos, si echáramos mano de esta gracia de Dios, de estos medios de la gracia de Dios, ¿cuántas cosas cambiarían? Si recordáramos cada día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas? Todo esto que el Señor nos da, su palabra, incluso nuestra experiencia en el sentido de vivir ese cuidado providencial de Dios, demuestra que Dios es fiel y es poderoso para terminar la obra que Él comenzó en nosotros. ¿Confiamos en Dios? ¿Descansamos en Dios? Pues que sea Él, para Él, toda la gloria. Señor y Padre, gracias por recordarnos, Señor, una vez más estas verdades que están aquí siempre a nuestro alcance para volver a recordar de dónde nos sacaste, Señor, y cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, que es ser santos como tú eres santo, Señor, y poder compartir toda nuestra eternidad junto a ti, Señor, el Dios eterno, 3 veces santo, creador, sustentador de todas las cosas. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo en aquella cruz para que esta esperanza maravillosa sea una realidad palpable en este presente. Es verdad que seguimos en un mundo caído, pero Señor,
ya somos ciudadanos del cielo. Ya podemos decir que ya nada ni nadie nos separará de tu amor, porque ese amor es en Cristo Jesús. Y mientras esperamos en esta vida a que tú nos llames, mientras llevamos a cabo este glorioso ministerio de Cristo, de llevar tu evangelio a todas las naciones, Señor, tú nos sostendrás. Tú nos guardarás con tu gracia, pero lo harás siempre y cuando echemos mano de esa gracia y sigamos, Señor, lo que tú has dejado en tu palabra. Sigamos confiando en tu palabra, que sigamos descansando en aquellos hombres que tú has dispuesto en cada iglesia local, hombres que vivan fielmente, aferrados a Cristo, modelando a Cristo, predicando a Cristo, viviendo en humildad, en el trato mutuo los unos con los otros, sabiendo que todos estamos en la misma cuerda, unos a una velocidad, otros a otra, pero todos al final salimos del mismo pozo y todos somos hijos tuyos, Señor. Y si nos humillamos ante ti, echando toda nuestra ansiedad sobre ti. Eso no es una expresión de nuestra irresponsabilidad, sino que es tu deseo por tus hijos. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Fueron las palabras de nuestro Señor. Venimos ante ti, Señor, confesando nuestro pecado, porque en ocasiones no vivimos de esa manera. Nos oponemos directamente en nuestra soberbia a estos medios de gracia que tú nos has dado, Señor, y sufrimos las consecuencias y después encima quizás tengamos la desfallatez de culparte a ti de nuestras tribulaciones. Perdónanos, Señor, y gracias por recordarnos cuán paciente eres con nosotros, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, que son nuevas cada día. Ayúdanos como iglesia a vivir a Cristo, Señor, en nuestro trato mutuo, a seguir predicando a Cristo, a seguir llevando tu evangelio. Te ruego por las almas que hoy nos han visitado, Señor, o por aquellos que vienen quizás más cotidianamente, pero aún no han doblado sus rodillas ante ti. Padre, ten de ellos misericordia como has tenido de nosotros. Y ayúdanos a seguir viviendo a Cristo cada día de nuestra vida. Es en su nombre que te lo rogamos y te damos las gracias. Amén.